Arsani Anders, destacado artista chileno radicado en Ecuador desde 1980, cuya trayectoria ha estado marcada por la pintura, la arquitectura, la luz y el paisaje. Hablaremos sobre su amplio recorrido artístico, las experiencias que han marcado su obra y las búsquedas que atraviesan su trabajo, desde la representación de la arquitectura y la memoria hasta el arte cinético constructivista y la figura humana. También conoceremos su proceso creativo y su particular manera de trabajar la luz, el color y el espacio. Será una conversación para acercarnos a la obra y al pensamiento de un artista de larga trayectoria, cuyo trabajo forma parte de la historia de la plástica ecuatoriana. Hola Chio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te Hola va? Juan Carlos, yo contentísima de estar aquí, feliz. Estos días lunes generalmente son radiantes porque estamos aquí en la radio. Bueno, soy Rocío Soria, les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura. Estamos en un nuevo programa. Es el episodio 21 en la Galería del Diablo. Gracias por acompañarnos y por seguir nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en @la Galería del Diablo y también por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña Claudio Arsani Anders, destacado artista chileno radicado en Ecuador desde 1980, cuya trayectoria artística se ha desarrollado principalmente en torno a la pintura, la arquitectura, el paisaje y la exploración de la luz. Nacido en el Valle de Aconcagua, Chile, en 1958, Arsani estudió en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y posteriormente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Ya en Ecuador, continuó su formación en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Desde sus primeros años en Quito, la arquitectura ocupó un lugar fundamental en su obra. Fascinado por las calles, las fachadas y las construcciones tradicionales, desarrolló un lenguaje pictórico caracterizado por la precisión del dibujo, el dominio de la perspectiva, el tratamiento de las texturas y una particular sensibilidad hacia la luz. En 1982 realizó su primera exposición individual, Quito y sus calles, y en 1986 recibió el primer premio de pintura del Salón Nacional Mariano Aguilera, uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria. Su obra ha sido interpretada como una pintura de atmósferas urbanas, memoria y nostalgia. Críticos como Hernán Rodríguez Castelo, Lenin Oña Viteri e Inés Flores han destacado en su trabajo la precisión del dibujo, la poesía del detalle, la riqueza cromática y su particular manera de transformar la arquitectura en un lenguaje pictórico. A partir de los años 90, Arsani amplió sus búsquedas hacia el arte cinético y constructivista, sin abandonar su trabajo arquitectónico. También exploró el paisaje en la costa y la Amazonía ecuatoriana, especialmente durante sus estancias en Curia y Tena. La luz se ha convertido en una de las constantes de su producción. La luz de la sierra, de la costa y de la Amazonía atraviesa distintas etapas de su obra y se convierte en un elemento que transforma los espacios, las texturas y los colores. Otro aspecto importante de su trayectoria son sus libretas de apuntes, heredadas de su formación en arquitectura. En ellas registra personajes, ciudades, pueblos, paisajes y detalles que posteriormente se convierten en elementos para la construcción de sus pinturas. Muchas de sus arquitecturas, aunque parecen representar lugares reales, son en realidad composiciones creadas a partir de la observación y la memoria. A lo largo de las últimas décadas, su producción también ha incorporado la figura humana con obras de gran formato como Torso 1, Sensualidad, Mujer recostada 3, La conexión, Los amantes, Las tres gracias, El reposo y El despertar. Paralelamente ha continuado trabajando la arquitectura, el paisaje, las marinas y sus llamados divertimentos. Claudio, bienvenido a la Galería del Diablo. Es un verdadero gusto compartir este espacio contigo y tener la oportunidad de conversar sobre más de 4 décadas de trayectoria artística en Ecuador, sobre su relación con la arquitectura, la luz, el paisaje y sobre las distintas búsquedas que han ido construyendo tu universo pictórico. Muy bien, gracias Chio. Claudio, buenos días, qué gusto tenerlo aquí. En la Galería del Diablo hemos escuchado algunos datos, alguna información sobre su trayectoria, que es bastante amplia. Y hay de todas maneras un inicio, ¿no? Siempre hablamos de este inicio en el arte, cuando quedamos ya impresionados por alguna obra y decidimos también nosotros hacer algo parecido, cuando decidimos, ¿no? Dedicarnos al arte. Háblenos entonces, por favor, Claudio, de este camino. ¿Cuándo inició? ¿Cómo inició y dónde? Bueno, antes que nada, buenos días
Juan Carlos, buenos días, Rocío. Me gustó la introducción y gracias por la invitación, un honor realmente. Bueno, mis inicios son desde pequeño. Creo que siempre hubo una etapa en la vida para muchos que la religión fue como muy importante probablemente y marcó a muchos por la educación misma, ¿no? Provengo de un colegio en una ciudad de monjas colombianas Ujú. y curas canadienses, religiosos canadienses, no curas, en los cuales teníamos misas semanales o a diario, y también teníamos la lectura de la Biblia y ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo me recuerdo, mis inicios fundamentales, es que en esos tiempos, en la básica, en la enseñanza básica, teníamos un cuaderno de religión en el cual la parte de abajo tenía líneas y la parte de arriba era en blanco. Entonces, en la parte de abajo se nos dictaba un versículo bíblico y en la parte superior había que interpretarlo dibujando. Mm. Cómo dibujaras lo que saliera. De hecho, me recuerdo que dibujaba bastante, entre comillas, bien, pero me salían siempre los brazos como de las caderas, no salían los brazos desde los hombros. Ya. Y alguna observación, mi padre siempre me hizo algunas observaciones así muy puntuales, ¿no? Me dijo, ¿te has fijado que no salen de las caderas? Faltaba Sí, simetría, sí, proporción, claro, exacto. volumen. Y entonces, para mí esos son como los inicios, ¿no? Luego, en el tiempo, cuando ya tenemos las clases de artes plásticas en la secundaria, comienzo a dibujar bastante. Yo siempre dibujaba además en la casa. Y, y de hecho llegó a mí en, en una repisa en mi habitación que compartía con mi hermano Arturo, un libro sobre Miguel Ángel. Y me impactó tanto la lectura del libro que intenté emularlo. Entonces tendí una escalera desde el closet a la, a la ventana de la habitación sobre un closet de mi hermano en mi closet y me recosté en él a pintar, tratando de provocar a mis padres, además que no había ningún incentivo para mí, era peligroso ser artista. Por lo tanto, me tendí ahí con una almohada para no sentir lo duro de la escalera y me puse a dibujar. A ver, dibujaba en las paredes, No, en el techo, en el techo, así ¿sí? cual Capilla Cual Sixtina. Capilla Sixtina, exactamente. Ya. Bueno, ahora me entero que Miguel Ángel no pintó nunca recostado, siempre pintó parado. Ah, mire qué Sí, interesante dato. con el cuello casi con tortícolis y con grandes sombreros con velas a veces en la oscuridad de la Claro. noche, ¿no? Pero no se recostaba, lo hacía parado, es de lo que ahora me entero, ¿no? Mm. Pero lo que yo leí ahí era que él se recostaba en grandes andamios y no, la historia va desmitificando ciertas cosas y cuentan entonces esto de que él lo hacía constantemente parado. En todo caso fue un impacto para mí y yo empecé a dibujar mucho, mucho, mucho. Mi padre recibía una revista, me acuerdo, Life, una revista norteamericana Sí, que eran de gran de formato, gran ¿no? formato Estas primeras revistas. y traían unos textos impresionantes y unas imágenes también muy grandes. Tenía, casi todo era en blanco y negro, inclusive. Y venían unas fotos muy buenas que yo copiaba. Lo mismo que muchos dibujos de la época, no sé, del Renacimiento, eran grandes guerras, batallas. Ujú. Ahora con esta famosa película de Odisea, ¿no? Y ahí venían batallas griegas y romanas con estos penachos, y yo dibujaba todo eso, que por ahí en algún lugar están hasta el día de hoy, porque soy uno de los que sé guardar casi todo lo que hago. No, y qué interesante, Claudio, de saber de qué manera estos dibujos que ya fueron hechos por estos maestros del Renacimiento hace ya más de 500 años siguen todavía teniendo vigencia, impresionándonos, ¿no? Yo recuerdo Absolutamente. que veía los dibujos de Leonardo y trataba de hacer lo mismo, ¿no? Porque me Ujú. impactaron, sí, ese nivel de precisión y de solidez del trazo, ¿no? Esa Exactamente. seguridad Sí, sí, con la que sí. trabajaban y que de alguna manera está
también, y he podido notar que está presente en su producción artística, pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Continuamos con esta trayectoria. Bueno, y entonces de ahí del colegio salgo, hacía mucho, pintábamos mucho en acuarela, mucho, pero sí seguimos todas las líneas, estudiamos todas las líneas del arte, todos los estilos, digamos, ¿no? Y ya los grandes artistas, gracias a una profesora, me acuerdo, Margarita Parada. Y entonces, luego no quedo en la universidad y voy a parar a estudiar un preuniversitario al Colegio Francés en Viña del Mar. Y entonces, mientras tanto, yo dije, bueno, estaba al lado de la Quinta Vergara de Viña del Mar, donde hacen los conciertos. Y ahí está el Palacio Vergara, el cual tiene el Bellas Artes de Viña del Mar. Y entonces, ese año de 1976, salí en 1975 del colegio, voy a estudiar Bellas Artes, no voy a estudiar preuniversitario, yo iba a lo mío. Y resulta que yo estaba como pez en el agua, ¿no? Claro. Pero estas cosas del destino, que además, esto del destino mismo, que nunca se sabe cómo es, ¿no? Porque llego a esa escuela de Bellas Artes, que era una cosa muy reducida, en este palacio que tenía unas grandes salas con arco, tiene una arquitectura muy bella además, que estuvo muy resentida por unos terremotos, pero ya tengo entendido que ha sido restaurado. Y eran divididas las salas con paneles de madera para poder distribuir mejor los espacios. Y no sé por qué voy a parar con una profesora de la cual no me puedo acordar nunca su nombre, una señora bajita, me acuerdo, que era muy conocida en el mundo del arte, pintora nacional inclusive, pero tengo un problema con ella, nunca me acuerdo el nombre, nunca puedo hacerle un homenaje a ella, pero por ahí algún rato lo voy a descubrir. Y voy a parar con ella, donde fue el primer año que estuve, era puro estudio de la figura, del claroscuro con bustos, tamaño más grande que el natural, ¿ya? De todos los pensadores griegos como Platón, Aristóteles, el gran Cicerón. Dibujo académico. Dibujo académico 100%. Ajá. 100%. De hecho, mi examen final, que es una pintura de 1,40 m más o menos por 60, yo hago un collage de una escultura de Rodin con una Venus de Milo en un fondo romano, hago un collage y construyo este cuadro que es muy bonito para mí, lo tiene una hermana. Todavía se conserva. Sí, se conserva en témpera, ¿no? Y lo tuvo expuesto en el campo, en el campo lo tuvo expuesto en una terraza afuera, ahora ya sé que está en el interior. La cosa es que ese fue como mi primer gran obra, entre comillas. También conservo, se supone, todos estos estudios de los bustos. Y claro, a lo que te iba a decir esto, cómo es que uno va y por dónde va con lo clásico, lo moderno. Y mientras yo dibujaba todos estos dibujos, todos estos bustos clásicos, que además era muy interesante, pues, ahí aprendí lo que era el volumen. Yo me acuerdo que mi padre alguna vez me mandó a hacer un retrato, me encargó un retrato, y yo le hago el retrato perfecto. Entonces él me dice, ¿no crees que le falta volumen? ¿Y eso qué es, pues? Y el volumen era ponerle sombra y darle la sombra y claro, ahí tal vez había solo hecho el contorno solamente perfectamente, el contorno, faltaba justamente la sombra, claro, la luz. Estoy hablando de la época colegial. Entonces aquí aprendo lo que era el volumen, la luz, la sombra, ¿no? Y claro, la pregunta del millón es cómo caigo en esa sala y no caigo en la del lado, porque en el panel de al lado, nosotros trabajábamos con música clásica, y en el panel de al lado se escuchaba una sala con los Beatles. Sonaban los Beatles y todos muertos de la risa pintando. Claro, todos esos artistas que ahora sé quiénes son más o menos, son grandes artistas. Pero usted estaba en el salón donde ponían música clásica y hacían el dibujo académico. Exactamente. Yo podría haber pasado directamente al otro lado, pero no me enteré. Yo terminé, no sé por qué, esas cosas del destino, terminé con esta profesora
con un asunto netamente clásico. Pero ¿Ya? supongo que con el trazo muy sólido, muy bien trabajado. Sí, sí, por supuesto, eso me ayudó mucho, ¿no? Y bueno, al preuniversitario, que supuestamente no le puse mucho empeño, parece que le puse empeño porque logré quedar después en el número 40 de 140 alumnos para Ujú. estudiar arquitectura, que era lo que mis padres querían. Claro, porque usted dividió estos estudios entre la Escuela de Bellas Artes y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, Sí, ¿no? ¿Cómo pudo de alguna manera hacer que ambos conjuguen. estudios se conjuguen, Sí. ¿no? En su Fue formación. muy fácil, fue muy fácil porque, bueno, termina el primer año de Bellas Artes y yo no podía seguir en Bellas Artes, yo tenía que irme a estudiar arquitectura y más con el resultado que había, mis padres orgullosos, qué sé yo. Eh, entonces, entro a Arquitectura Católica de Valparaíso, que está en Recreo, entre Viña del Mar y Valparaíso. Y entonces, el primer año era común, porque se dividía en diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura. Éramos 120 alumnos, eh, divididos con profesores que terminábamos siendo 20, 21 eh, grupos de alumnos. Y era una escuela extremadamente especial en esos años, porque de los 9 meses de clases, 6 las pasábamos en la calle. ¿Y el por qué? Había que ir a dibujar bajo a pedidos que los profesores nos hacían. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar la primera clase con croqueras, que se llaman, para hacer croquis, de cualquier material, papel bond, podía ser papel craft también, con tintero y plumilla, que eso tiene una intencionalidad, esto de la plumilla y el tintero, igual que el lápiz tinta en sí, el esfero, ya que no hay derecho a equivocación, Claro, no puede no corregirlo, hay cómo ¿sí? corregir. ¿Ya? Ya si se Es le una fue cosa de más. psicológica impresionante, ¿no? Ujú. Y entonces me acuerdo que nos reúnen, hablamos de filosofía, de la vida. Bueno, señores, su primer deber es ir a la ciudad y van a ir a buscar lo lleno de la ciudad. Y todos nos mirábamos así, Lo lleno. lo lleno. Cuando pienso en lo lleno diferenciándolo o poniéndolo a lo vacío. ¿Se trata de eso entonces? Absolutamente. Ajá. Sí, pero también que era lo lleno. Que mismo, claro, Claro, ¿cómo definir lo lleno? está la anteposición de lo que es el vacío. ¿Pero qué? Pues, ¿qué dibujamos como lleno? Entonces, yo empecé a dibujar todo, o sea, hasta una mosca que estuviera sobre una mesa, por decirte. Y de hecho, mis primeros dibujos del primer año son impresionantes, porque todo es a la perfección, ¿no? Todo, Ujú. todo. Y después entonces tú tenías que pegar estos bocetos o estos croquis recorriendo no solamente la ciudad del paraíso, la ciudad del paraíso, siempre digo, es como Quito Quito es Valparaíso sin mar, ¿ya? Sin mar. Sí, tiene los valles como mares, ¿no? Ujú. Y sobre todo lo que es el centro histórico y de ahí para las laderas hacia arriba. Y entonces después tú pegabas esto sobre otros pliegos de papel y tenías que explicar cuál fue tu mirada Ujú. de lo lleno. Eh, explicabas qué entenderían los profesores de lo que hablábamos, en fin. La siguiente semana nos mandaban a buscar el vacío en la ciudad. ¿Qué será lo vacío? Supongo que se refiere solamente a la infraestructura, sin personas, sin Para ti, animales ni nada. ¿Se para trata ti. de eso o no? No, yo nunca lo descubrí. ¿Ya? Yo siempre fue una búsqueda constante. Siempre fue una búsqueda. Es muy interesante porque esta facultad generó, yo pienso que de los 120 alumnos que entraban, egresaban 6 al año, una cosa así, Mm. porque motivaba
alumno despertaba la parte artística que tenía, ya sea en escritores, poetas, dibujantes, lo que fuese, artistas en general, y la deserción en el camino era impresionante. Ujú. No tanto porque les fuese mal, sino porque unos caían con surmenage, pero así, Ya. radical, ¿no? Era una escuela, una facultad muy estricta, No, era muy volada, esa es la palabra que utiliza. voraz. Volada. Ah, volada. Esa es la que se utilizaba, era muy poética, Ah. muy artística y era profunda, Ya, pero absolutamente profunda. Por eso anda a buscar el vacío, anda a buscar... Y la tercera clase, la tercera semana, vayan a buscar la convergencia en la ciudad. la convergencia de la ciudad. ¿Qué mismo será? No era la intersección de las calles, ni mucho menos, era algo mucho más profundo que hasta el día de hoy lo busco, pero más o menos si uno se va enterando, ¿no? Y había un lema, que ahora lo entiendo, en ese tiempo no, y era, hay que ser absolutamente moderno. Y a mí no me cuadraba eso de absolutamente moderno, porque yo siempre tendía a lo clásico, me gustaba lo clásico, ¿ya? Ahora me encanta lo que hago, lo nuevo, lo cine constructivista, pero claro, fue necesario todo ese proceso que he tenido de largos años para llegar a hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Ujú. No es gratuito, no es gratuito. Y se nota además, hemos podido apreciar justo con Chío, que todo ese recorrido, ese paso por arquitectura fue determinante para su posterior producción, porque vamos, justamente contamos aquí con esta bonita pantalla y podemos ver algunos de sus trabajos y tratamos de organizarlos de manera cronológica, ¿no? Y vemos, por ejemplo, esta acuarela, pero más adelante, si pasamos a las siguientes imágenes. Esas imágenes son de... Uy, aquí ya está. Claro, aquí... Lo anterior era yo pinto mucho Quito, dibujé primero Quito, mucho, igual como lo hacía con Valparaíso, y luego lo empecé a hacer en acuarela. Y no la acuarela pura, sino que yo la redibujaba con un lápiz. Entonces le da una fuerza diferente. Este es justamente una callecita que sale de la fachada de la iglesia de Guápulo y baja hacia la Avenida de los Conquistadores, creo, o la avenida... Hay dos avenidas, hay una de los Conquistadores y la otra es... ¿Cómo se llama el famoso descubridor del río Amazonas? Bueno, del descubridor del río Amazonas. Y eso es el que representa ahí. Sí, aquí justamente en esta acuarela vemos que ya sí, es un trabajo donde se maneja bien la perspectiva, la profundidad, pero el trabajo que vemos más adelante, veamos de nuevo la siguiente imagen, y los siguientes trabajos son como, si podemos pasar a la siguiente imagen, vamos a ver. Sí, para quienes siguen este programa también por redes sociales pueden ver las imágenes en la Galería del Diablo a través de 100.9 Cultura FM. Y aquí vemos, ¿no? Esos dibujos y estas pinturas, estas obras que son mucho más perfectas, ¿no? Son casi hiperrealistas. Aquí hay el cuidado por todo detalle, además hay un buen trabajo de simetría, de luces, de uso de luces, de sombras. Y se nota aquí, ¿no? Esta influencia de su paso por la Facultad de Arquitectura, por todos esos... Pero mira, es que aquí hay una cosa que yo siempre digo, a mí nunca me enseñaron arquitectura en la escuela de arquitectura. ¿Ya? Claro, aquí hay un salto muy grande muy grande entre la imagen de recién de 1982 a esto que es 1986. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, a ver, esa escuela, yo nunca estudié arquitectura en sí, en la Facultad de Arte. Perdón, en la Facultad de Arquitectura de la Católica del Paraíso. Siempre era en la calle. Imagínate que los exámenes eran un profesor, que era profesor de arquitectura, por supuesto, pero que también era pintor, nos mostraba un cuadro de él y no teníamos que hacerle un cometa y después elevar ese cometa. Ese era el examen, había que elevar el cometa prácticamente. Pero todo esto iba cargado de poesía, de literatura. No era solamente la fría y pura arquitectura. A mí nunca me enseñaron a tomar un rapidógrafo. Nunca supe, en los 3 años que estuve en la Facultad de Arquitectura de la Católica del Paraíso, nunca supe lo que era un escalímetro. Todo era como que tenías que saberlo, todo tenías que ser como empírico, ¿ya?
Y claro, de los primeros dibujos que yo hago, en 1977, al 79 en 2 trazos estaba el dibujo. Ujú. ¿Ya? Igual que las maquetas al principio eran perfectas con todos los detalles. La maqueta del tercer año, los cuales distinguía todos los talleres, se llamaban talleres eran una torta donde más o menos casi como que representa el arte de hoy, en la cual tú tenías que defender teóricamente lo que habías hecho. Entonces podías hacer 4 trazos y con 50 páginas teóricas defendías lo que habías hecho. Entonces, claro, era más de leer que de ver. ¿Ya? Y era lo que a mí no me gusta mucho. A mí me gusta primero ver y después entender. Ujú. ¿Ya? Exactamente. Claro. Si no me llega, no voy, no sigo. Excelente. Y vamos a continuar con esta entrevista. Vamos ahora a hacer una breve pausa y luego vamos a hablar también de su llegada al Ecuador, ¿no? Y de justamente algunos de los logros, de los premios que obtuvo. Primero vamos con Chío para escuchar la bitácora. Llegó el momento de abrir nuestra bitácora. Apuntes, procesos y secretos de la creación. Pintores chilenos que encontraron en Ecuador otro lugar para pintar. Hay artistas que llegan a un país y permanecen en él. Otros, en cambio, terminan haciendo de ese territorio una parte inseparable de su obra. En Ecuador encontramos varios casos de pintores chilenos que después de dejar su país de origen encontraron aquí un espacio para desarrollar su lenguaje, construir una trayectoria y en algunos casos convertirse en parte de la historia de la pintura ecuatoriana. Uno de los nombres más importantes es Carlos Catase, nacido en Santiago de Chile en 1944 y radicado en Ecuador desde 1969. Murió en Quito en 2010. Su relación con Ecuador fue tan profunda que, según recordó la Academia Ecuatoriana de la Lengua, llegó incluso a decir que si hubiera podido escoger dónde nacer, habría escogido Ecuador. Catase construyó una pintura dominada por el color, paisajes, retratos, figuras y escenas cargadas de luz. Fueron parte de una obra que transitó por lo figurativo, el expresionismo y la abstracción. Ecuador no fue simplemente el lugar donde vivió. Sus paisajes se convirtieron en uno de los grandes escenarios de su pintura. En 1986 obtuvo el Premio Nacional de Pintura de Ecuador y posteriormente recibió otros reconocimientos, entre ellos la condecoración al mérito artístico Benjamín Carrión en 2008. Otro nombre es Manuel Tricalotis, pintor chileno que llegó a Quito y desarrolló allí una extensa trayectoria. Su pintura vinculada al impresionismo y a la figuración se caracteriza por una intensa luminosidad y por el uso de colores puros. Paisajes, marinas, flores, niños y escenas cotidianas aparecen en una obra que privilegia el color y la emoción por encima de la precisión de la línea. Y está Claudio Arzani Anders, nacido en el Valle de Aconcagua, radicado en Ecuador desde 1980. Su camino fue diferente. Su formación en Bellas Artes y Arquitectura encontró en Quito un territorio particularmente fértil para desarrollar una pintura centrada en la arquitectura, las fachadas, las calles y la memoria de los espacios. Lo interesante de estos artistas es que sus obras nos permiten pensar en Ecuador no solamente como un país receptor, sino como un territorio capaz de transformar la mirada de quienes llegan. Cada uno trae consigo una memoria chilena, una formación y una historia personal, pero al encontrarse con la luz, los paisajes, las ciudades y las culturas del Ecuador, comienza una nueva etapa. ¿Qué permanece en un artista cuando abandona su país y empieza a vivir en un nuevo territorio? ¿Qué ocurre con un artista cuando cambia esos paisajes? En Catase encontramos el color y el paisaje, en Tricayotis la luminosidad y la emoción, en Arzani la arquitectura, la memoria y la luz. 3 maneras distintas de mirar, 3 trayectorias que nos recuerdan que el arte también se construye a partir de desplazamientos, porque a veces un artista abandona un país pero encuentra otro lugar desde donde volver a mirar el mundo. Y vamos entonces, Chío, antes de pasar a esta segunda parte de este bonito diálogo, a escuchar un tema musical. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, para acompañar esta conversación vamos ahora con una pieza que nos lleva directamente al corazón de Chile, una cueca instrumental, expresión de identidad, tradición y memoria popular, una melodía para sentir nuestras raíces, evocar el campo, las fiestas y esas celebraciones que forman parte del alma chilena. Escuchemos esta cueca instrumental.
Estás en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Sin Filtro CCE, especiales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes 28 de agosto hablaremos sobre la historia, las diferentes visiones de las culturas y su proyección al futuro. Nos acompañarán Paula de la Vega, educadora, investigadora y trabajadora cultural, y Fernando Cerón, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin Filtro CCE. Escúchanos este viernes 28 de agosto a las 3 de la tarde por Cultura FM 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Un espacio de diálogo con la cultura. Sin Filtro. Especiales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Te imaginas un lugar donde la danza abre puertas hacia nuevos mundos? Del 31 de agosto al 6 de septiembre, vive las 10ª jornadas de danza Mary Whitman, bajo el lema Mundos Mágicos. Un encuentro donde el arte se convierte en un puente hacia nuevos horizontes. El Frente de Danza Independiente en el edificio de los Espejos de la sede nacional de la Casa de las Culturas será el escenario de una programación que reúne a artistas nacionales e internacionales. Disfruta de sus obras, participa en clases magistrales, conoce nuevas miradas y descubre el resultado de 5 residencias de creación protagonizadas por artistas emergentes. 10ª jornadas de danza, Mary Whitman, Mundos Mágicos. Mundos Mágicos. Del 31 de agosto al 6 de septiembre, en el Frente de Danza Independiente. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Continuamos en la Galería del Diablo. Hablamos con Claudio Arzani Anders, pintor chileno radicado en Ecuador desde 1980. Hablamos sobre sus inicios en el arte, su trayectoria y sobre este legado que dejaron los artistas chilenos y siguen dejando en el Ecuador. Claudio, hablemos de ese tema. Justamente estábamos pendientes para hablar de la diáspora chilena y de el aporte de los artistas, específicamente de los pintores chilenos para el arte ecuatoriano. Perfecto. A los nombres que nombró Rocío, voy a agregar a Juan Guarderas. Él llega en 1917. Aproximadamente. Su padre creo que viene a trabajar en la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito y se ingresa en la plástica ecuatoriana muy fuerte. De hecho, es parte de la Escuela de Bellas Artes, que en esos tiempos estaba, no sé si se llamaba Escuela de Bellas Artes, que estaba en el Parque La Alameda.
llegó a ser director, inclusive tengo entendido. Mira. Estamos hablando de años 40, años 50. Hay un libro con fotografías en blanco y negro extraordinarias de él. Y él muere en 1993, creo, por ahí, 93, 91. Pero sí dejó una gran huella porque tiene un colorido muy bonito, muy potente, y se dedica a pintar muchos zaguán, muchos interiores del centro histórico de Quito, ¿no? Pero mire qué interesante dato. Sí. Juan Guarderas Juan es Guarderas, uno de estos. sí. Puedo estar equivocado en el artistas. nombre de Juan, pero Guarderas. Guarderas, Digo sí. Guarderas. Y de ahí siguen apareciendo otros descendientes de él firmando como Guarderas también, ¿no? Pero está él, el original. Luego viene Carlos Catase, que para mí es el más importante de todos. Carlos Tapia Sepúlveda era su nombre, su seudónimo es las iniciales. Yo Catase, tenía claro. entendido que ese era el apellido de No, este maestro. él se llamaba Carlos Tapia Sepúlveda. Carlos Tapia Sí. Sepúlveda. Y le quedó muy picasiano, muy fuerte, muy potente como era su obra. No, y suena muy bien, muy fuerte, como se Exactamente, dice, claro. ¿no? Carlos Catase. Sí, sí. Y entonces, y él fue una persona muy acogedora con otros artistas que venían del sur. Fue muy, muy grato y con muchas personas. Yo le tenía mucho respeto, él también tenía mucho respeto por mi obra. Y la otra persona también que es sumamente importante en esta época se llama Carmen Silva. Carmen Silva. Silva. Carmen Silva viene como exiliada política. Ujú. Ella estuvo detenida y torturada en el Estadio Nacional. Y camino a Francia, pasando por aquí después del golpe, termina quedándose y termina siendo profesora de la Universidad Central, en la Escuela de Arte. Y ella es la gran profesora generadora para muchos y de muchos artistas que van aprendiendo dibujo con ella. Ella tenía tenía un trazo muy potente, siempre con lápiz pasta, que además te corregía tus bocetos de lápices con lápiz pasta, entonces prácticamente los dañaba. Muy estricta, muy estricta. Ella, como te digo, es una mentora de muchos artistas en la época de los 90, 80, perdón, de los 80, de los 80, ¿no? De los 80. Yo como al final me voy en mis diásporas de autoexilio para diferentes partes, me retiro de la Facultad de Arte aproximadamente 1984, nunca termino nada. Salvo sus pinturas, Sí, sus salvo, pinturas no, las de termina y hecho, bastante bien. No, de hecho hay muchos cuadros que tengo de hace 20, 30 años que ahora estoy decidido a terminar, muchos de ellos a terminar. No quiero que cuando pasen los años ya no haya chance de hacerlo, mejor hacerlo ahora. Lo que pasa es que tampoco ya quiero pintar más arquitectura, quiero pintar solamente lo nuevo, los inicios constructivistas, pero es necesario terminar lo que comencé hace muchos años. Pero bueno, retomando el tema, está Carmen Silva, como digo, que es, a usted, al artista que le pregunten por Carmen Silva, le van a contestar. Ella está inclusive dentro de la Plástica Nacional Chilena, falleció también hace ya algunos años. Y usted se encuentra con Carmen Silva justamente en la década de los 80. De los 80 llegó a ser mi profesora en la facultad. Yo ya venía sabiendo dibujar, como dice el dicho, yo venía sabiendo dibujar. Entonces era complicado con la Carmen que me corrigiera mis dibujos, pero ella tenía la fascinación, esa es la palabra, por corregirte. Y lo hacía con lápiz pasta azul. Entonces imagínate un boceto para mí era una agresión. Yo tuve muchos problemas con ella, pero más allá de ello, Carmen Silva era Carmen Silva. Porque te dañaba, los tengo ahí. Yo tengo centenares de dibujos en lápiz y en carboncillo corregidos con lápiz pasta. Pero bueno, era parte del asunto, ¿no? Pero ella, como te digo, fue gran profesora para una generación muy importante de artistas actuales ecuatorianos. Ella regresa después, cuando regresa la democracia, regresa a Chile, qué sé yo. Yo agregaría esos nombres también. Alejandro Vázquez, él estudiaba también en la facultad, en la Facultad de Arte de la Central,
Él terminó la carrera. Ujú. Él expone mucho en Europa, tiene su taller y su galería ¿cómo se llama? En Guápulo. También está José Antonio de la Cerda, eh, con una obra muy, muy interesante en la actualidad. Está Karel Schulz. eh, Se me van los nombres. Sí, porque son Son muchos, muchos. ¿no? Hay un grabador súper importante que ya falleció también en Guayaquil, porque están desparramados. Llegaron a ver, según mis cálculos, aproximadamente medio centenar de artistas chilenos, que muchos estuvieron de paso. En la actualidad yo calculo que habrá unos 10, 15. Además también hay aquellos que son doble nacionalidad, como por ejemplo la misma Pilar Busto, ella es chilena ecuatoriana. Cristian Mera, él es un gran retratista. Ah, claro, estuvo extraordinario. aquí justamente. Él también tiene ascendencia chilena por su abuela. Sí, Chile y Ecuador tienen una conexión muy importante desde hace pero No, y sabe qué, Claudio, esta conexión incluso va más allá de 1917, es muy anterior. Sí, Yo sí, por recuerdo supuesto. leyendo la historia de la pintura ecuatoriana, tenemos al gran maestro de la pintura romántica, el maestro Cadena, quien fue a Chile a estudiar con Montboisin. Entonces hay una Exactamente. conexión Claro. y una tradición y una Exactamente. historia bien interesante, ¿no? De contacto. Impresionante, sí. Y de hecho, como te digo, y gracias también a las dos anteriores cargos de embajada que hubo, y a las gestiones que ha hecho también Francisco Vidaurre como agregado cultural de la Embajada de Chile, es que nos ha logrado reunir a los artistas en estos últimos años, digamos, con los dos anteriores embajadores, donde logramos hacer exposiciones en Cuenca y aquí en Quito, ¿ya? Con los artistas que más se ha logrado recopilar. Pero como te digo, y hay muchos más, o sea, en este rato la memoria me falla y son mínimo unos 12 o 15, no sé, pero ya creo que hay algunos puestos. Eh, y eso, en todo caso, ahí va la cosa y hay algunos proyectos también nuevos con la embajada para realizar exposiciones a futuro. Mire, Claudio, cómo ha pasado el tiempo. La entrevista dura 1 hora y solo nos quedan 10 minutos. Teníamos preparado mucho más material y vamos a revisar sus obras, así que vamos a tener que hacer una nueva entrevista si usted desea. Por mí Sí. encantado y agradecido. Sí, Pero sí. no vamos a cerrar todavía la entrevista sin que nos cuente, ya justamente, y ya que entramos a la década de los 80, en que Sí. usted llega al Ecuador, pasa por la Universidad Central, que nos cuente justamente sobre el premio Mariano Aguilera, porque este premio lo recibe en el año 1986, Sí. en esa misma década. Háblenos un poco de ese premio, cuál fue su reacción, cómo fue, ¿no? Porque nos había hablado así un poquito de esta anécdota interesante. Usted ni siquiera estaba en Quito, si no me equivoco, o ahí nos recuerda. No, yo me había, después de retirarme de la Facultad de Arte de la Central, me autoexilio en la mitad del mundo. Ya. ¿Ya? Primero en la mitad del mundo. Son varios autoexilios. Sí, ya, son, ¿no? son muchos para poder trabajar. Ujú. Lo mío no es con par de brochazos, lo mío es absolutamente dedicación Y silencio. y silencio y la música. La música para mí es súper importante y me gusta mucho la radio. Yo hasta el día de hoy soy de radio y ando buscando dónde. Por eso es muy ameno para mí estar aquí y muy agradecido por la invitación, porque la radio para mí ha sido parte fundamental de mi vida. De hecho, yo con mi hermano compartíamos la habitación y teníamos una radio RCA Víctor de tubos de esos años. Ujú. Y yo siempre fui trasnochador. Entonces terminaban las radios chilenas y se ingresaban las ondas argentinas, así que escuchaba mucho tango en la noche. Y mucha noticia. Yo hasta el día de hoy me gusta estar informado de todo el mundo, no solamente de lo que sucede en Ecuador, sino de lo que sucede en el mundo. Me gusta mucho. Y entonces soy noctámbulo. Aquí sucedía lo mismo. Con la radio, se acababa la radio ecuatoriana y se ingresaba en la radio colombiana. Entonces yo estaba con programas como la de Camándula, me acuerdo, un programa que había nocturno en Radio Caracol.
Y así, para mí la radio y la música ha sido parte de mi vida, pero fundamental, fundamental, hasta que aparece ahora YouTube y claro, me encanta leer, me produce un poco de angustia el hecho de no poder leer tanto porque tengo que trabajar. Pero ahora tiene el audiolibro. El audiolibro. Yo he pasado a otra vida con audiolibro. Me costó engancharme con la voz un poco metálica, pero al final uno se acostumbra a todo y me va muy bien con audiolibro. Bueno, me preguntaste... Ah, sí, ya vamos a Sí, terminar la entrevista. Si me voy por audiolibro, te cuento todos los libros. Nos quedamos una hora más hablando de... Sí, cómo lo he escuchado y qué cuadro he pintado, ¿no? Como el de Camerón hace poquito, ¿ya? Y un cuadro costeño que se me encargó no hace mucho, y me escuché todos los libros de García Márquez. Yo ya había leído 5 o 6, pero aquí los escuché casi todos. O sea, no sé, 18, 16. Y esto lo podemos tratar en la siguiente entrevista, por supuesto, porque vamos a cerrar solamente con eso, el premio 1986. Yo estaba en la mitad del mundo y de ahí me cambio al tingo. Justo ese año, en 1986, porque ahí Rocío se equivocó y Carlitos Catase gana en 1987, le dan a él el premio Perenne Aguilera, que era el premio más importante del país en ese tiempo. Ahora está la Bienal de Cuenca. Claro, y otros. Claro. El asunto es que una querida amiga, pintora también, María Gloria Andrade, me informa de que existía este premio, que era el Salón Nacional Mariano Aguilera. Y en vista de lo que ella veía con respecto a mi obra, ¿por qué no me postulaba? Dije, bueno, yo no había, creo que, postulado nunca un premio, excepto, creo, en 1970 y tanto, por ahí mandé un cuadro, algún concurso en Chile, y dije, ya. Eran 2 cuadros, de una arquitectura inspirada en el centro de Quito, por el barrio América más o menos, una como una herradura, una ventana en forma de herradura. Es una cosa muy curiosa porque estamos a tiempo para poder contar la historia. ¿O estamos... Sí, tenemos 2 minutos. Ya. El asunto es que el cuadro, yo inclusive, yo pretendía solamente presentarme y quedar seleccionado. Eso ya es un triunfo absoluto. O sea, quedar seleccionado entre los 100 y tantos de cuadros, entre los 100 y tantos artistas, y al final quedar seleccionado era un triunfo, honestamente, ¿no? Para alguien desconocido, además. La cosa es que me presenté, pasaron las semanas o pasó un mes aproximadamente, y entonces, como estaba cerca la fecha, yo llamé a preguntar qué sucedía, si podía ir a retirar mi cuadro, y yo dije, ni siquiera seleccionado quedo. Y me dijeron, usted, señor Sani, está legal en el país. Sí, estoy legal, qué sé yo. Por suerte, en ese tiempo, gracias al que era en ese tiempo director de la Casa de la Cultura, el Mundo Rivadeneira, me había acogido con una visa de arte, más o menos. Yo ya no estaba estudiando, por lo tanto no tenía visa de estudiante. Y estaba justo gracias a él, que había tenido una conversación con él, y me dio una carta para extranjería, y él me acogió como... Bueno, el asunto es que me dice, ¿y usted puede acercarse con su documentación a mostrarla? Sí, le digo, encantado. Entonces dije, ya, pues aquí hay algo. Y dije, ya, será una mención, porque no había primero o segundo premio, había solamente una mención, o que yo he seleccionado, pero tengo que demostrar que estoy legal. Así que voy al centro histórico, presento mi documentación, y siéntese, señor Sani. No, gracias, estoy bien parado. Mejor le recomiendo que se siente. Bueno, ya, pues entonces tenemos el placer de comunicarle que usted es el ganador del premio Mariano Aguilera. Genial, Yo quedé Claudio. Maravilloso y muy interesante anécdota. Sí, la próxima entrevista vamos a proyectarla porque entre tantas obras que nos envió, justamente no encontré la del premio, pero ya lo ubiqué en internet, ¿no? Es una fachada quiteña, pero vamos a hablar de eso más adelante. Vamos entonces a cerrar esta entrevista. Chío. Ay, qué chévere, oye, que ha estado la conversación de hoy. Me encantó, estaba muy
entretenida. Bueno, y con esto nos despedimos. Agradecemos a Claudio por haber estado con nosotros. Lo comprometemos para una siguiente entrevista y invitamos a las personas pues que nos siguen a través de nuestras redes sociales a seguirnos, a ver nuestro programa y también a suscribirse a través de nuestro canal de YouTube. Nos despedimos entonces hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente cerca de lo que estamos construyendo. Todos los lunes de 11 a 12 del día por 100.9 Cultura FM. Nos escuchamos.